Tiempo y Letras presenta Villanos. No existen las personas buenas, lo normal, solo villanos. Carta 8. Mi exótica vida. Parte 1. Fin de la primera temporada. Hola, mi nombre es Alfredo. Realmente no pretendo que mi relato sirva como ejemplo de lo que se debe o no se debe hacer. Simplemente es contar parte de mi vida, la cual, si alguien me preguntara si pudiera regresar al pasado para cambiar algunas cosas, créanme, cambiaría muchas de ellas. Nunca fui bueno para la escuela, nunca recursé a algún grado, sin embargo, la mayor parte de los años lo pasé apenas de panzazo, como decimos aquí en México. Por tal motivo, al terminar el bachillerato, decidí no seguir estudiando, ya que, aunque de forma temporal, pocos años atrás trabajé un par de años con un tío en vacaciones de verano, en un autolavado, y de alguna manera me empezó a gustar el dinero y, aunque fuese poco lo que ganaba, aún así me alcanzaba para comprar dulces, ropa a mi gusto e incluso algunos videojuegos. Por lo cual, al finalizar el año escolar, decidí hablar con mis papás para decirles que no seguiría estudiando. Para ese entonces, trabajar de tiempo completo en el autolavado ya no era una opción, ya que en meses pasados había cerrado por temas de inseguridad. Sin embargo, pocas semanas después, pude encontrar trabajo en un restaurante como mesero bastante cerca de mi domicilio. No me fue ni mal ni bien. En sí el trabajo me gustaba, pero era muy inestable el horario y la paga no era mucha, sobre todo los días en que los clientes no dejaban muchas propinas. Justo en ese trabajo me hice amigo del cantinero. Tan solo era un año mayor, por lo cual teníamos gustos y formas de pensar similares. Antonio era su nombre. Toño le decíamos de cariño. Fue poco el tiempo que trabajamos juntos, ya que decidió salirse para buscar trabajo en otro lado. El motivo, el salario bajo y las pocas propinas, ya que a diferencia mía, él ya tenía una familia que dependía de él. Poco menos de un año después de la salida de Toño, me llamó para invitarme a su casa tomando como pretexto un partido de fútbol. El partido era entre semana, por lo cual se juntó con mi día de descanso y no tuve problema en confirmar mi asistencia. Al llegar a su casa le di un gran abrazo. A pesar de haber formado una buena amistad después de su salida, solo nos vimos en una ocasión una semana después para luego ya no volvernos a ver, salvo por un par de mensajes esporádicos. Nos pusimos al día. Su esposa e hija no estaban en casa y en realidad el partido estuvo muy aburrido, por ello nos permitió tener una charla agradable entre cervezas y botanas. Sin embargo, al terminar de ponerlo al día sobre todo lo acontecido en mi trabajo, le tocaba a él. Me contó que luego de renunciar encontró trabajo en un hotel como room service. Sin embargo, al igual que antes, el salario tampoco era bueno y aunque las propinas eran un poco mejor, el horario me era bastante desgastante ya que la mayor parte del tiempo le tocaba cubrir el horario nocturno. Por ello decidió salirse para después entrar a trabajar en un bar a las afueras de la ciudad y a pesar de que el horario también era nocturno, tanto el sueldo como las propinas eran mucho mejor que las que ganaba en el hotel o en el restaurante en el que trabajamos juntos. Y justo cuando me dijo eso, discretamente puse atención en ciertos detalles, los cuales reflejaban en él y en su casa un nivel de vida mejor que el que tenía antes cuando recién lo conocí. Su casa antes tenía muchos detalles y se miraba descuidada. Ahora tenía piso de cerámica cuando antes tenía piso de cemento al natural. Antes tenía una simple parrilla sobre una mesita de madera, ahora tenía ya una cocineta. Y así me fijé en varios detalles de su casa, que evidentemente la hacían ver más presentable. Por su parte lo veía bien, más delgado, incluso mejor vestido. Me enseñó su carro, el cual si bien lo seguía pagando era último modelo. No era un carro de lujo, pero el ser del año le daba muy buena presencia. Poco antes de la 1 de la mañana llegó su esposa, misma que también venía en una camioneta. Pequeña y no del año, pero al menos confirmaba que mi amigo se había superado. Saludé a su esposa, le tomé un cachete a su hija que venía dormida, y minutos después me despedí para retirarme. Toño me dijo que me llevaría a mi casa. Le dije que no era necesario que pidiera un taxi de aplicación, sin embargo su insistencia hizo que aceptara me llevara de regreso a mi casa. Al llegar a mi casa, poco antes de bajarme de su carro, recordamos un par de anécdotas del pasado, y al despedirme me preguntó si no estaba interesado en trabajar de nuevo con él. No pude responderle al momento. Su propuesta me llegó de forma inesperada y le pedí tiempo para meditar su propuesta. Al pensarlo en la noche me di cuenta que había entrado en una zona de confort en mi actual trabajo. Ver el progreso de Toño realmente me hizo cuestionarme si realmente quería ganar tan poco todo el tiempo. Pero sobre todo me di cuenta que pronto iba a llegar el momento en que tendría que salir de casa de mis papás, incluso formar una familia propia.
y con lo poco que ganaba actualmente ni de chiste me iba a alcanzar ni para una ni para otra cosa. Al siguiente día le mandé un mensaje. Le agradecí la velada anterior y le dije que sí me interesaba tener la posibilidad de poder volver a trabajar con él. Claro que sí, me respondió. Yo te aviso el día y la hora. Procuraré que sea en tu día de descanso, para que no te afecte en tu trabajo actual. Al siguiente domingo, incluso mientras estaba trabajando, me llegó su mensaje de confirmación. Hermano, ya estuvo. El gerente te recibirá para el próximo martes a las 4. Llega puntual y no vengas en fachas. Como sea, ya le dije que eres de confianza y que tienes experiencia. Solo te quiere conocer, pero prácticamente ya estás adentro. El siguiente martes, como me lo pidió Toño, llegué puntual. Me atendió el gerente. La entrevista no duró más de 10 minutos. Noté al gerente apurado y prácticamente me preguntó mi experiencia y mis conocimientos generales en restaurantes. Tal y como me lo dijo mi amigo, ya estaba dentro. Me preguntó qué día podía empezar y le respondí que la siguiente semana, pensando en avisar de mi renuncia con algunos días con anticipación en mi otro trabajo. Mi primer día fue el jueves. Mi hora de entrada a las 5 de la tarde. Como todo restaurante, había hora de entrada, mas no de salida. El día de la entrevista entré por la parte de atrás, por lo cual ese día no me había dado cuenta de la fachada principal. No era un restaurante, era un club nocturno. Me di cuenta de ello desde el momento que lo vi de frente. Es imposible no darse cuenta. Si bien no tenía imágenes explícitas de mujeres u hombres con poca ropa, sí te puedes dar cuenta por los colores y los adornos, los cuales incluían copas, labios de mujer, incluso algunas estrellas y una luna. El lugar se llamaba Deseos, y al entrar me presenté con el capitán de meseros, mismo que me dio la bienvenida. Me dio mi mandil, un chaleco y me proporcionó el menú, el cual en su mayoría estaba compuesto por bebidas y una pequeña parte de botanas. Luego de cambiarme me fui hacia el salón principal y al final del salón vi la barra de bebidas, donde ya estaba Toño esperándome con una sonrisa. Me acerqué a él, me dio la bienvenida, yo me le quedé viendo como sorprendido. Él inmediatamente se dio cuenta de mi incomodidad, pero me tranquilizó. Me dijo que en cuanto empezara a recibir mis primeras propinas, se me quitaría toda duda e incomodidad. El gerente me llamó, me indicó cuál sería mi estación de trabajo y me platicó las principales reglas del lugar, las cuales incluían las básicas de todo mesero, como el estar siempre al pendiente de las mesas y de los clientes, mantener limpios manteles, ceniceros y sillas, pero algo que para mí era nuevo fue el estar al pendiente del comportamiento de los clientes, sobre todo los borrachos, y tener constante comunicación con los guardias de seguridad para avisar en caso de que algún cliente se pusiera difícil o le faltara el respeto a las señoritas. El salón era grande, aproximadamente 60 o 70 mesas, y a un lado 6 gabinetes con mesa y unos sillones en media luna rodeando la mesa. En medio del salón una pista de baile con un tubo en medio y una pasarela la cual dividía la mitad del salón en dos partes. Del otro lado contrario, a los gabinetes en la parte trasera se encontraba el bar y a un lado del bar una pequeña barra con 10 sillas altas. A mí me tocó prácticamente una zona a mitad del salón. Las mejores zonas estaban a cargo de los meseros con más antigüedad, que en sí eran las que estaban pegadas a la pista de baile y a la pasarela. También los gabinetes estaban a cargo de meseros con más experiencia, que a la vez eran los que ganaban más, ya que esa zona era para clientes VIP. Justo a un lado del bar había unas escaleras que subían al segundo piso, en el cual se encontraban 3 habitaciones con un sillón y un tubo en medio cada una, los cuales eran los privados. Del lado contrario a las escaleras se encontraba un pequeño espacio acondicionado para los aparatos del DJ y justo atrás unos pequeños escalones que daban acceso a la pista. Por detrás del escenario había un pequeño pasillo que daba a los baños, uno para mujeres, otro para hombres, un tercer cuarto que en sí tenía la función de camerino para las bailarinas y al final del pasillo la oficina del gerente, la cual tenía entrada al salón y salida a la calle por la parte de atrás del bar, lugar por donde entré el día de la entrevista y que por esa causa no me había dado cuenta del tipo de bar al que iba a entrar a trabajar. A las 5:50 tomé control de mi área, limpié las mesas, acomodé manteles y sillas y estudié la carta. A las 6 llegaron las chicas apresuradas, entrando al camerino sin saludar. Eran jóvenes, de entre 20 y 25 años, todas distintas físicamente. También llegó una señora mayor, a quien llamaban la mami, encargada de atenderlas y gestionar las propinas.
En total llegaron unas 6 o 7 chicas y poco antes de las 7 el DJ comenzó a preparar sus instrumentos. A las 7:30 el bar abrió sus puertas. Aproximadamente 20 minutos después comenzaron a llegar las primeras clientes y mis mesas se empezaron a ocupar alrededor de las 8. Los atendía ofreciendo bebidas y botanas gratuitas. Ese día mi estación, compuesta por 6 mesas, no se llenó por completo, pero mis mesas más cercanas a las pistas sí se llenaron 2 o 3 veces desde las 8 hasta las 3 de la madrugada. Comprendí que los miércoles, jueves y domingos son días de baja venta, mientras que los viernes y sábados las ventas aumentan considerablemente. Sin embargo, me sorprendió que en mi primer día obtuve 700 pesos de propina y después de la repartición correspondiente al cantinero, personal de seguridad y gerente, me quedé con 400 pesos. Esto considerando que era un miércoles y un día tranquilo. Los viernes y especialmente los sábados solía recibir entre 700 pesos y en ocasiones hasta 1,000 pesos de propina. Sumando mi salario base, que era el mínimo, en un mes de baja actividad obtenía entre 8,000 y 9,000 pesos, mientras que en un buen mes alcanzaba de 10,000 a 12,000 pesos. Considerando que en mi trabajo anterior no ganaba más de 7,000 pesos, casi duplicar mi salario hizo que pronto olvidara la incomodidad del primer día. El ambiente laboral era bueno. Me llevé bien con meseros, seguridad y el capitán, aunque al gerente apenas lo veía. Lo más complicado eran algunos clientes, ya que aunque la mayoría era amable, solo se necesitaba un cliente problemático para arruinar la noche, lo cual ocurría 1 o 2 veces por semana. Si te está gustando esta historia, dale like o comenta para poder generar más contenido. Si conoces a alguien a quien le gustaría escucharnos, comparte. Muchas gracias. Finalmente, las chicas, parte fundamental de esta historia. Al principio sentí una fuerte atracción por ellas, sobre todo durante sus presentaciones, pero con el tiempo me acostumbré y las vi como compañeras de trabajo. Ellas ganaban mucho más que los meseros, incluso que el capitán de meseros. Me tomó unos meses adaptarme al empleo y superar mis prejuicios. La mejora salarial se reflejó rápidamente en mi calidad de vida, ya que pude comprar mi primer auto, mejorar mi ropa y apariencia y contribuir más a los gastos familiares. Me sentía bien, aunque el ambiente a veces se volvía pesado por los clientes. Mi relación con todos, incluidas las chicas, era buena, así que hasta ese momento consideraba que cambiar de trabajo había sido una buena decisión. De hecho, en ese tiempo ganaba más que la mayoría de los profesionistas en México, mejor incluso que si hubiera terminado una carrera universitaria. Fueron un par de meses de estabilidad y otros 6 o 7 de relativa calma, una desacoplado, cuando llegó una nueva bailarina que cambió mi vida. Ella se llamaba Lorena. Venía recomendada de otro club nocturno en el norte del país. Para ese tiempo yo tenía alrededor de los 20 años y ella 27. No diré que me enamoré de ella desde la primera vez que la vi entrar o hacer su espectáculo. A pesar de que era muy atractiva, incluso me atrevería a decir que la más bonita de todas. De alguna manera ya estaba acostumbrado al trato diario con las chicas, por lo cual las primeras semanas mi relación con Lorena realmente fue similar a que llevaba con las otras chicas. Sin embargo, al pasar de los días, mi convivencia con ella empezó a ser más personal que con las otras chicas. Pasábamos mucho tiempo platicando, en especial cuando no había clientes. Los intercambios de miradas eran muy frecuentes. Prácticamente lo que más nos unió fue una noche en la cual, saliendo del club, la vi esperando en la calle para tomar un taxi. Ella tenía auto propio, incluso mucho más reciente y lujoso que el mío, por lo cual me extrañó y me acerqué a ella para preguntarle el por qué estaba esperando taxi. Me dijo que su auto estaba en el taller. Me ofrecí a llevarla. Para ese momento se podría decir que ya teníamos una amistad y la confianza entre nosotros ya era normal, por lo cual no dudó en aceptar mi oferta. Se subió, me indicó la ruta y en el trayecto platicábamos de cosas triviales que se dieron en la jornada laboral de aquel día. Quisiera decir que fue plan con maña, pero en verdad no fue planeado, ya que, si bien saliendo del trabajo ya tenía ganas de orinar, la sensación era tolerable. Pero justo una calle antes de llegar a nuestro destino, las ganas aumentaron de forma excesiva. Ella se dio cuenta y me ofreció pasar a su casa. Hubiera sido fácil negarme. De regreso, pararme un par de cuadras y bajar a orinar en la calle. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de mí y acepté pasar a su casa. Su residencia se encontraba en un lugar algo feo, para ser sinceros.
Era un tipo de vecindad la cual por fuera parecía casa antigua, en mal estado, y que por dentro estaba dividida en 6 o 7 mini apartamentos. El interior no estaba mejor que el exterior, igual de descuidado, sucio, pero sobre todo viejo y con falta de mantenimiento. Pero la sorpresa fue que al entrar a su pequeño apartamento, todo era distinto. Todo estaba ordenado y los muebles y aparatos muy modernos, pero sobre todo de buen gusto. La decoración y los pequeños detalles del lugar fue lo que más me llamó la atención. Cuadros de paisajes muy atractivos, flores naturales y artificiales muy bonitas acomodadas estratégicamente en cada lugar que hacían lucir ese pequeño espacio muy bonito, pero sobre todo acogedor. Luego de aquella fugaz revisión del lugar, pregunté por el baño. Pasé y al estar adentro escuché los pequeños pasitos de una niña corriendo y gritando ¡Mami! Al salir del baño, efectivamente vi a Lorena cargando a una niña de 5 años. Su nombre era Susana y ella le decía Susi de cariño. Era su hija. Y también salió una amiga de Lorena llamada Paulina. Se vino con ella desde su anterior ciudad para ayudar a cuidar de su hija mientras ella estudiaba aquí en el centro del país. Al verme, Susi se talló sus ojitos y se extrañó cuando salí del baño. Me presenté con ella, la niña me extendió su manita y también se presentó. Lore me ofreció un vaso de agua, mismo que acepté, para luego invitarme a pasar la sala de su casa para seguir con la charla que se había puesto interesante mientras veníamos camino a su casa. Luego de finalizado el vaso de agua, me invitó una cerveza y eso provocó que se hiciera más amena la conversación. Mientras estábamos ahí, Susi sacó un par de juguetes y se puso a jugar con ellos a nuestros pies, ya que parte de la sala estaba alfombrada. Mientras hablábamos, Susi nos interrumpía y se acercaba a mí para hacerme preguntas o para presentarme y enseñarme parte de sus juguetes. Al igual que con la mamá, hice match con la niña. Eso provocó que la confianza entre Lore y yo se incrementara aún más. Mientras conversábamos, observé que muchos de los adornos en su casa eran recuerdos de viajes tanto por México como por el extranjero. Lo confirmé al ver una pared con fotos familiares donde predominaban imágenes de Lore y Susi juntas y viajando a lugares como Disney, París y Venecia. Había otras fotos en sitios que no pude identificar y preferí no preguntar. Quedé algo extrañado por todas aquellas fotos que vi sobre aquella pared. Lore se dio cuenta y me preguntó qué pensaba. Tardé un poco en contestar. Sin darnos cuenta, Susi se quedó dormida en las piernas de Lore y se paró para llevarla a su cuarto. Al regresar, insistió en preguntarme el por qué me notaba confundido. Le respondí que me sentía algo extrañado, que realmente por lo que observaba su estilo de vida era bueno y de alto valor, contrario a la fachada exterior de la casa y la propia colonia donde estábamos, la cual tampoco era de muy altos ingresos. Ella comenzó a reír. Me preguntó si realmente quería saber más sobre ella. Me sentí un poco apenado, bajé la mirada y al volver a levantarla tomé valor y le respondí que me gustaría conocerla mejor. La velada concluyó cuando la noche comenzó a aclarar. En un abrir y cerrar de ojos, ya eran las 8 de la mañana. Durante nuestra conversación, supe que ella es madre soltera y que por motivos evidentes tuvo que cambiar de residencia a una considerable distancia. El padre de su hija era un hombre inestable y violento, lo que la llevó a tomar la decisión de escapar. Por esta razón, buscaba un lugar discreto, aunque el interior de la casa y sus múltiples viajes confirmaban que tenía una buena situación económica como bailarina, llegando a convertirse en pocas semanas en la figura principal del bar, tanto por su belleza como por su talento al bailar. Al finalizar la plática y antes de retirarme, me di cuenta de que había aprendido mucho sobre ella, mientras que ella sabía poco sobre mí. Al preguntarle, me comentó que prefería no saber demasiado, pues para ella yo era una persona amable, con buenos sentimientos y respetuoso. Después de lo que había vivido con su anterior pareja, valoraba especialmente esas cualidades. Salí de su casa y me despedí. En el camino a casa, no dejaba de pensar en ella. Era la primera vez que una chica realmente ocupaba mi mente. Antes había tenido relaciones, pero solían percibirme como inestable y no me tomaban en serio. Lore era diferente, inteligente, atractiva y segura de sí misma. Sentía una conexión especial con ella. Lo confirmé esa noche. Los siguientes días en el bar, nuestra relación siguió igual. La única diferencia es que nuestros intercambios de miradas eran más profundas.
Una de las reglas del lugar era que estaba prohibido formar relaciones sentimentales entre empleados. Si bien se sabía de algunos casos en los que sí se habían formado parejitas entre meseros y bailarinas, estas eran a escondidas. Como les comenté, el bar cerraba los lunes y los martes, por lo cual ambos teníamos esos días de descanso. Por lo cual el domingo, justo al inicio del turno, me animé a pedirle saliéramos al cine e incluí a Susie en los planes. Ella enrojeció, y más aún la sentí sorprendida cuando le dije que la invitación también era para su hija. Aceptó, y el siguiente martes los tres salimos y pasamos una tarde genial. Primero pasamos a un McDonald's, ya que Susie quería una cajita feliz. Después fuimos a una plaza donde estuvimos caminando durante mucho tiempo viendo tiendas, pero sobre todo observando a la niña que se subía a cada juego al que nos encontrábamos de frente. Ya estando en el cine y comenzada la función, Susie se sentó en el primer asiento, seguido de ella su mamá y al final yo. Realmente no puse nada de atención en la película. Sentir el contacto del brazo de Lorena me ponía muy nervioso. Su perfume me hipnotizaba, pero sobre todo al voltearla a ver y verla sonreír mientras comía palomitas me hacía sentir completamente enamorado de ella. Hasta aquí la primera parte de Mi exótica vida. Si te gustó o te agradó este relato, dale like o suscríbete. La segunda parte ya se encuentra disponible. Muchas gracias.